que pueden cambiar dos equipos en solo una semana. Vaya partido de fútbol que vivimos anoche. Fue un auténtico partidazo. El Barcelona, eso sí, semifinalista de Copa. El Barça tuvo ayer la suerte de los campeones. Así sí, el de anoche sí que es el Real Madrid que todos queremos ver. El Madrid jugó de tú a tú al Barça. Si hubiera jugado así en el Bernabéu. Oye, el Madrid ha jugado mejor al fútbol. Se ha comido al Barça literalmente. Ha silenciado al Camp Nou como hizo Raúl. Un Barça-Madrid que no podía estar exento de polémica. Atención que comienzan las quejas del Madrid. Ciro, ¿ha habido robo? A mano armada. Todos están contra el árbitro del partido. Pues sí, vamos a hablar del árbitro. Teixeira Vitienes estuvo nefasto. No tuvo su noche. Lamentable, pésimo, mal, muy mal. Encadenó un error tras otro. A Mourinho le daba la risa al final. Teixeira sabe perfectamente lo que tenía que hacer hoy. Os dije, el Villarato no se ha ido. El Villarato está esperando los días de la verdad. El Real Madrid le reclama 3 penaltis. 1 no, 2 no, 3 penaltis. Bueno, 3 penaltis. El capitán Iker Casillas reconoció haber exteriorizado su frustración. Yo he podido escuchar Teixeira, ahora vete de fiesta con ellos. Sí, eso lo he dicho yo. No pasa nada, no pasa nada. Y ojo que le tenían preparado un entierro a Mourinho. Escuchen. ¡Ay, me lo mataron! ¡Ay, me lo mataron! El Camp Nou dirigió toda su ira hacia un jugador blanco, hacia Pepe. Pepe no tiene que jugar a carnicería. Y ya no puede aguantar más. El que busca ese sitio para pisar. Cuidado con el picecito. Ayer el Nou Camp, tú lo has dicho, tuvo miedo. Sí. Miedo, mucho miedo tenía Pep Guardiola. He visto miedo en el Barcelona. Favor, miedo, terror. Sí. Estabais con los Dodotis. La última media hora jugabais con Dodotis. Sí. Cagaos. Miedo, pánico. Y yo creo que hemos visto un fin de ciclo, señores.